Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que tanto el doctor Hosni como el doctor Chacón, la doctora Olga Lucía, la doctora Sandra, me liberan de hablar un poco más en profundidad o a profundidad sobre el tema de lo que son las cajas de compensación, que la verdad es que son una conquista social. Las cajas no son de los que temporalmente las administran o de sus consejos directivos, no, las cajas son de los trabajadores, prestan servicios que de otra manera, de no prestarse por parte de las cajas, los debería prestar el Estado. En la reciente discusión de la reforma tributaria, cuando estuvimos discutiendo si se le imponía un gravamen a las operaciones interbancarias, por ejemplo, del sistema financiero, o a los desembolsos o a las captaciones, la superintendencia financiera salió a defender a sus vigilados. Digo, no, por Dios, vamos a acabar con los medios de pago, es imposible, haríamos un colapso, es decir, defendía a sus vigilados. Esa ausencia la noté yo en la discusión de la reforma tributaria, cuando se propuso que de pronto se captara, se dejara el 1%, que es el 25% de los ingresos de las cajas respecto de la nómina misma, y yo no vi en la superintendencia de subsidio familiar, la doctora Griselda, mi amiga, compañera en estos claustros conmigo, no vi defendiendo a sus asociados, que era como por decir, lo menos. Tiene razón el doctor Chacón, esto es un descuento que pagan los empleadores, por eso se llama una parafiscalidad. Y también tiene razón la doctora Sandra, cuando ella decía que se lo descuentan a los trabajadores, no era una forma de decirlo directamente, sino figuradamente. Finalmente, eso lo terminan pagando los trabajadores, o con menor valor del aumento de su salario, o con menor contratación y más desempleo, o de alguna manera alguien tiene que pagar eso. Y por eso los empleadores, no, los grandes gremios de este país, los grandes, digámoslo, representantes del sistema financiero y algunos otros que no son financieros, pero son de una ortodoxia neoliberal profunda, proponen en todos los escenarios, en los de Asobancaria, en los de la ANDI, en todo, no, desaparezcamos la parafiscalidad porque ese es un factor que impide la formalización del trabajo, disminuye el crecimiento del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo así que eso se dice tan fácil? ¿Quién va a reemplazar? ¿Quién va a reemplazar, por ejemplo, que a un centro de recreación como los que tienen las cajas de compensación? Voy a poner el ejemplo de Confama. ¿Qué familia de un trabajador pueda ir a un centro de recreación de Confama o de Confenalco que no paga entrada, que tiene piscinas, que tiene todos los servicios como cualquier Disney World en su justa proporción y pague un almuerzo de 5.000 pesos y un almuerzo que no es capaz de comérselo? A ver, ¿quién hace eso? ¿O dónde está eso? ¿Quién es el milagroso que es capaz de hacer eso? Entonces, proponer acabar con las cajas es muy fácil, eso es un discurso. Y lo propusieron, lo han propuesto pues, de Desarrollo, ANIF, Asobancaria, todos los empleadores. Eso está generando informalidad. ¿Cuál? Eso es lo que está generando es desarrollo social, capital social, que de otra manera no se podría generar si no existiese esa parafiscalidad necesaria para construir tejido social. Entonces, la verdad es que yo no me proponía pues aquí echarme un discurso sobre esto, me voy a centrar en el núcleo del debate. Las cajas de compensación, y me voy a referir muchas cifras que me acaba de entregar el doctor Miguel Uprime, que conoce este tema en profundidad. Las cajas de compensación entraron a un mundo al que nunca debieron haber entrado, que fue al régimen subsidiado, por mandato de la Ley 100.
Y el gobierno durante toda la vida de las cajas les ha colgado de todo, en vivienda, en atención de desplazados, en víctimas, en atención del régimen subsidiado, en educación, en recreación, en fin, las pusieron toderas, porque hacen de todo, porque el gobierno les ha colgado de todo, y los obliga, y les impone. Por ejemplo, la ministra de Trabajo que se fue, lo último que pretendió fue a través de unas resoluciones decirle a las cajas que le pasara de los recursos de ese fondo para el desempleo, que le pasara 6.000 millones de pesos a las FARC. Eso fue lo último que se le ocurrió pues a la doctora Clara López. O sea, eso es hágale y hágale y hágale. Entonces, al entrar en ese mundo del régimen subsidiado, por cada 100 pesos que reciben las cajas, se gastan 104 en servicios, sin tener en cuenta los costos de administración de eso. Pues cuando uno recibe 100 y se gasta 104, se está quebrando, así de fácil. Entonces, puede usted tener al mejor administrador, a Peter Drucker, administrando una caja con régimen subsidiado y no es capaz de dar utilidades, no es capaz. Además le pusieron esa talanquera, el régimen subsidiado, pero el 60% de sus servicios lo tiene que contratar con la red pública. Con la red pública que es tan eficiente, eso sí nos consta a todos los hospitales públicos que son tan eficientes. Entonces los obligamos a que se suiciden, y cuando se mueren preguntamos aquí que por qué se murieron, pues si lo obligamos. Entonces, esto también son puntos que tenemos que tener en cuenta. Ahora, esa diferencia de la UPC entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, de cerca de 80.000 pesos, eso está afectando el sistema, no solamente el de las cajas, el sistema. Y por eso las cajas de compensación tienen un acumulado de pérdida de casi 900.000 millones de pesos, por las obligaciones. Por eso todas se quieren salir, y la superintendencia no los deja salir. ¿Cuál? La de salud. La de salud no los deja salir. ¿Por qué? Porque a nadie lo pueden obligar a quebrarse. Pero entonces mire usted acaba de decir, ¿cuántas veces fue que la Confavoy 4 veces pidió que lo dejaran salir? Confenalco rogaba, Antioquia, déjenme salir, me quiero ir, no se me vaya a ir todavía. Cuando Confama se iba a ir, la pregunta era, ¿y qué vamos a hacer con 1.800.000 antioqueños? ¿A dónde los mandamos? Entonces se creó Sabia Salud como una fórmula intermedia, y todo el mundo quería estar en Confama por los servicios que presta, servicios de primera calidad. Yo creo que esto hay que ponerlo en su justa dimensión, y la verdad es que esto nos está llevando a una conclusión: los recursos de la UPC no alcanzan para las obligaciones que tienen que atender, no las cajas, todo el régimen subsidiado, todo. Por eso es que el tema de la salud es estructural, no es un problema temporal ni de corto plazo, es un problema muy profundo, muy grave. Así que realmente felicito a Sandra. Esto es una realidad, lo que ella ha tocado aquí es una realidad. Y como lo dice el doctor Chacón y el doctor Jack Hosling, hay cajas de compensación que cumplen una tarea maravillosa, que muestran todo con su detalle. Hay otras que cumplen en menor cuantía, en menor eficiencia esas mismas funciones, y tendrán que haber unos organismos vigilantes, porque manejan recursos públicos, porque no se les olvide que es que ese 4% que reciben, esos 5.7, una buena parte de ellos se va en una cosa que se llama subsidio monetario, y el subsidio monetario lo reciben los trabajadores afiliados de menos de 4 salarios mínimos de ingreso, y ahí se va un volumen enorme, y eso se le volvió a los trabajadores un ingreso que les sirve en muchos casos para mercar, porque eso depende del número de hijos que tenga, para pagar parte de su educación, parte de su salud. ¿Qué tal tocarle un peso de esos a los trabajadores de Colombia? Yo creo que son como 10 millones de afiliados, si no estoy mal, o algo parecido, que tienen las cajas de compensación. O sea, a mí sí me parece
que es muy importante que tengamos, una cosa es las cajas y el sistema como conjunto, y otra cosa es a qué las estamos condenando con esta cantidad de cosas que le estamos imponiendo. Y ahí sí tiene que haber una labor de Estado, como lo dice Chacón. Aquí hay que hacer un debate. ¿Cómo así que la Superintendencia de Salud me obliga a mí a quebrarme? A ver, ¿cómo así que no me permite salirme de un sistema que me está quebrando y me está afectando el resto de los negocios? ¿Quién va a pagar esos 867.000 millones de pesos que están comprometiendo el patrimonio del sistema del subsidio familiar? Que vuelvo y repito, eso no es del Estado, eso no es del gobierno, y tampoco es de los que la administran, eso es de los trabajadores de Colombia. Es más, esto es una prestación social, esto es una conquista laboral, y por eso yo a veces escucho con tanta facilidad, no, quitemos aquí, pongamos aquí. Las prestaciones sociales gozan de especial protección constitucional, y no nos es dable a nosotros empezar a jugar con eso como si estuviéramos haciendo malabarismo. Así que felicito a la doctora Sandra, y de paso sea dicho, me parece que el sistema de compensación familiar en Colombia requiere, por el contrario, incrementarse, ayudarse, y no los cantos de sirena que se escuchan, es que acabemos con la parafiscalidad, cuando lo dicen los empresarios, grandes empresarios, por lo general con utilidades muy bollantes y con PIG muy frondosos, y ahí sí es no farragoso, sino frondoso, cuando decimos estados financieros frondosos, o cuando de pronto aquí hay algunas mentes creativas a las que les ocurre, dizque, se les ocurre cada rato, dizque, pongámosles un impuesto. ¿Cómo le parece un impuesto a una prestación social que reciben los trabajadores? Muchas gracias, señor presidente.